Bienvenidos al tema 28 de este seminario profético, bíblico, histórico. Y hoy en el tema 28 vamos a ver con mucha más profundidad y amplitud lo que en el tema anterior hemos a grandes rasgos presentado. Estábamos hablando del santuario terrenal. Entonces, aquel santuario terrenal, les quiero mostrar una ilustración. Aquel santuario terrenal que Dios puso en medio de su pueblo para que su pueblo tenga un medio de llegar nuevamente a Dios, nuevamente a la presencia de Dios, nuevamente a la armonía con el Creador. Aquel santuario que Dios en la primera fase, durante los 40 años que el pueblo estaba en el desierto, puso ahí en medio de las 12 tribus. En una segunda fase que se construyó ya el precioso, magnífico templo de Salomón, que fue destruido por los babilónicos, y luego que fue reconstruido, pero lamentablemente nuevamente destruido por los romanos. Aquel templo que tenía 3 lugares especiales, importantes. Recordamos que tenía un atrio, un patio, en el cual se encontraban 2 objetos. El altar de los sacrificios, donde fue sacrificado la ovejita. Luego, la fuente de bronce del agua, donde los sacerdotes se purificaban para ministrar entre el pueblo y Dios. Luego, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban dentro de esta pequeña construcción donde se encontraban los otros objetos del santuario terrenal. Vamos a verlos ahora uno por uno con unos cuantos pasajes bíblicos y entender a profundidad por qué Dios puso este modelo de la salvación, este modelo del recorrido de la salvación aquí en la tierra entre su pueblo. Pues era muy necesario, importante, y Dios es una persona muy didáctica y a Dios le encanta ilustrar las cosas y hacer las cosas muy sencillas. Y no solamente esto, Dios quiere que nosotros podamos entender, hasta un niño puede entender el plan de salvación de una manera muy sencilla a través de ciertos utensilios y ciertos altares que se utilizaban en aquel santuario, en aquel templo. Entonces, recordemos, la semana pasada vimos que Dios quería morar entre su pueblo. Él quería estar con los pecadores, con los seres humanos, pero Él quería, a través de este santuario, mostrarles cómo ellos pueden volver a la armonía con Dios, a la imagen y semejanza perdida, cómo ellos pueden volver a ser obedientes, cómo ellos pueden volver a recibir el perdón y la armonía y la reconciliación con Dios. Y de esta manera Dios puso este santuario terrenal. Hay un versículo muy interesante aquí en Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9, donde Dios dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pues ahí es donde quiere estar, en medio de nosotros, en medio de sus criaturas, para poder rescatarnos, salvarnos del pecado. Y entonces el versículo 9 decía: conforme a todo lo que yo te muestre, dice a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. De esta manera, Dios le mostró a Moisés claramente un modelo y dijo: así quiero que tú lo hagas. El atrio, el patio y los diferentes objetos que había ahí, el lugar santo, el lugar santísimo y los diferentes objetos que había ahí. De tal manera que Moisés cumplió al pie de la letra la instrucción de Dios. Entonces, aquí en el atrio encontramos, por un lado, la fuente de bronce. Quiero comenzar, pero antes de la fuente de bronce, con el altar de los sacrificios. Ahora, en este altar de los sacrificios, cuya descripción la podemos encontrar en Éxodo capítulo 27, 1 al 8, yo voy a mencionar ahora varios versículos que ustedes, si quieren, pueden abrirlos en este momento, o si no, lo van a tener en el texto por escrito también. Ahí encontramos
la descripción del altar, de los sacrificios, del holocausto, el cual era el símbolo del Cordero de Dios que iba a morir por los pecados del mundo. Jesucristo, pues aquellas ovejitas que durante siglos fueron sacrificados aquí, representaban a Jesús perfectamente, tal como acabamos de mencionar. Esa muy famosa frase de Juan el Bautista en Juan 1:29, donde él vio a Jesús venir y dijo, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que significa tu pecado y mi pecado también. Entonces, allá en el libro de Isaías 53, versículo 7, encontramos un maravilloso versículo acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el tiempo antiguo, cuando Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, Isaías 53, versículo 7, angustiado él, estamos hablando del Mesías, del ungido, de Jesucristo, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, aquel Cordero de Dios. ¿Y cómo lo describe el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículos 11 y 12? Aquí nos indica lo siguiente, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ahí en el atrio, ahí en el patio. Entonces, el siguiente paso era la fuente de bronce, la fuente de agua, donde se purificaban los sacerdotes, porque los sacerdotes eran pecadores como tú y yo. Ellos también, antes de ministrar entre el pueblo y Dios, tenían que primero hacer un sacrificio por sus propios pecados para limpiarse ellos mismos. Luego tenían que lavar sus manos, tenían que purificarse para representativamente, simbólicamente, estar limpios ante la presencia de Dios. Y solamente un mediador limpio, puro, podía mediar entre el pueblo y Dios. Ahora, acerca de la fuente de bronce, ustedes pueden leer en Éxodo 38, versículo 8. También en Éxodo 30, del 18 al 21, donde está la descripción de cómo debería haber sido hecho en aquel entonces esta impresionante fuente. Ahora, esto nuevamente, como lo vimos la semana pasada en una manera muy rápida, era una representación de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote puro, sin mancha, santo, tal como lo indica Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, 26, donde nos habla, porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, limpio y puro. Primera de Pedro 2, también este versículo es importante mencionar en este contexto. Primera de Pedro 2, versículo 22. Hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús puro, inocente, sin pecado. Él era el cumplimiento perfecto de todas las ovejitas, de todas las palomitas y de todos aquellos animales limpios que durante los siglos del pacto antiguo fueron sacrificados por el perdón de los pecadores. Ahora, sucede que entramos ahora al lugar santo. Voy a cambiar la ilustración al lugar santo donde se encontraba el candelero de 7 brazos. Ahora, este candelero de 7 brazos, su descripción está nuevamente en Éxodo, capítulo 30, versículos 7 y 8, y también en Éxodo 37, 17 al 23. Hoy vamos a abarcar mucho, por eso solo estoy mencionando dónde se encuentran en el texto por escrito, lo van a tener para revisar y leerlo con calma en sus casas. De todas maneras, este candelero con sus 7 brazos y sus 7 lamparitas,
cada día fue llenado con aceite y nunca se apagaba. De día y de noche había luz en ellas, pues representaba el ministerio constante del Espíritu Santo, no solamente a través del ministerio del santuario, sino también en los corazones de los seres humanos, pues Él trabaja sin descanso día y noche para trabajar en nuestras conciencias, en nuestros corazones, para convertirnos. Y de esta manera, este candelero de los 7 brazos, con el aceite que había en ellos, iluminaba siempre durante los siglos de aquellos templos antiguos del santuario terrenal, siempre estaba encendido. Y ahora sí quiero nuevamente volver a la aplicación que se encuentra en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, San Juan 1, versículo 9, donde nos dice, ¿quién es la luz del mundo? Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús era simbólicamente la representación allá a través del candelero en el santuario terrenal. Entonces, nosotros también, según Mateo 5:14, debemos ser la luz del mundo también. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo nosotros podemos también llegar a ser luz del mundo? Si es que la verdadera luz, que es Jesucristo, mora en nuestras vidas, entonces nosotros también podemos reflejar algo de esa luz al mundo. Y eso es lo que Dios desea. Y todo a través del Espíritu Santo, que es el aceite que permite que en el candelero exista la luz. Entonces, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, si el Señor Jesucristo está en nuestras vidas, la luz verdadera, entonces nosotros también podemos ser pequeñas luces en este mundo que guían a las personas a la luz grande, a la luz verdadera, que es Jesucristo. De esta manera, hemos visto en el lugar santo este objeto tan importante y vamos al siguiente objeto que se encontraba ahí, que era la mesa del pan de la proposición. Ahora, la descripción de esto encontramos nuevamente en Éxodo 25, en los versículos 23 al 30. Y ahí describe Dios cómo Moisés debería construir y armar todo esto. Pero nuevamente vamos directo a la aplicación espiritual hacia el Señor Jesucristo. Pues nosotros necesitamos pan para vivir, físicamente como también espiritualmente. Sin el pan nosotros nos morimos, física y espiritualmente también. De esta manera Jesucristo es presentado en San Juan 6:35 como el pan de la vida. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan de la vida. Entonces, en este lugar santo ya encontramos 2 requisitos sumamente importantes y esenciales para el camino nuestro de la santificación. Estos 2 objetos que acabamos de ver, el candelero de los 7 brazos y ahora esta mesa del pan, están en el lugar santo. Entonces Dios desea que nosotros lleguemos a ser santos también. Si pecamos, somos pecadores. Pero si pedimos perdón, vamos al sacrificio de Cristo en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados, entonces el Señor nos convierte en santos, porque ahora nos ha quitado, nos ha perdonado, nos ha quitado y borrado aquel pecado. Y ahora Él quiere que caminemos en el camino de la santificación, en el lugar santo, a través del candelero de los 7 brazos, que significa la luz. No solamente Jesucristo, significa también la palabra misma de Dios, que es representado en varios lugares de la Biblia como la luz en nuestro camino. Y ahora encontramos el pan, un segundo símbolo de Jesucristo, también en relación a nuestra santificación, pues también la palabra de Dios es nuestro pan espiritual que debemos comer, del cual debemos alimentarnos espiritualmente. ¿Y cómo nos alimentamos de la palabra de Dios? Leyendo y estudiando, comparando y profundizando. Así nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Y entonces podemos avanzar en este camino que Dios tiene de la santificación. Ahora, Jesús dice,
En San Juan 6, aquí mismo un poquito más allá en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Y en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Entonces, preciosas aplicaciones encontramos aquí. Y vamos al siguiente, al tercer objeto que estaba en el lugar santo del santuario terrenal. Vamos a cambiar la ilustración. Y este tercer objeto que se encontraba en el lugar santo era el altar del incienso. Acerca de este podemos leer en Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 7, donde está su descripción, donde Dios dice a Moisés cómo debería hacer estas cosas. Ahora, este altar de incienso, de mañana y de noche, el sumo sacerdote tenía una tarea especial, tenía que entrar al lugar santo y poner sobre este altar del incienso dos cosas. Tenía que poner ceniza o carbón de aquel altar del holocausto, de los sacrificios que estaban en el patio, donde se ofrecían las ovejitas. De ahí tenía que traer un poquito y ponerle sobre este altar del incienso. Y luego tenía que agregar también incienso. Y todo esto llegaba a ser un grato olor que llenaba todo el lugar santo, inclusive penetraba tras el velo al lugar santísimo. Y esto representaba nuestras oraciones, las oraciones de aquellos hijos de Dios que creen en Él, de los creyentes, de su pueblo. Vamos a leer unos cuantos versículos para tener esto muy claro. Vengan conmigo a Salmos 141. En Salmos 141, versículo 2. Dice aquí David al Señor: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿A qué es comparado aquí nuestra oración? Con el incienso. Y Dios quería que nuestra oración suba a su presencia como incienso. Vamos al Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4. En Apocalipsis 8, versículos 3 y 4 nos profundiza este contexto, este concepto del altar, del incienso, donde se mezclaba el sacrificio de Cristo simbólicamente con nuestras oraciones a través del incienso. Donde dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este incensario de oro, y se añadió aún mucho más incienso, que es el símbolo de las oraciones. Y un poquito antes, en Apocalipsis 5, versículo 8, lo describe de una manera aún más directa, donde dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, para Dios, este altar del incienso, donde se mezclaban estos dos ingredientes, el incienso y nuestras oraciones, con el carbón del altar, con la ceniza del sacrificio, que es la justicia de Cristo, se mezclaba, y esto era la base de que nuestra oración sea aceptada ante Dios en el cielo. Esto, por si acaso, llega a ser el aroma agradable ante Dios, del cual habla en Efesios 5:2, o también llega a ser el perfume agradable del cual habla en Levíticos 16, 12 y 13. Entonces, si tú oras, tu oración va ante la presencia de Dios y solamente puede ser aceptada por Dios si está mezclada con las cenizas, simbólicamente con el carbón allá del altar, de los sacrificios, del holocausto. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón al Señor y recordamos de que Él murió por nosotros en la cruz. Entonces nosotros elevamos una oración que llega a la presencia de Dios y que es agradable ante sus ojos. Y eso es algo maravilloso. Ahora nosotros vamos al lugar santísimo. Detrás del velo, en el santuario terrenal, aquí tenemos una bonita ilustración donde el sacerdote o sumo sacerdote estaba aquí en el lugar santo,
donde estaba el candelero de los 7 brazos, el altar del incienso, de las oraciones, y aquí abajito la mesa del pan de la proposición. Luego estaba el velo, y detrás del velo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios. Y en el arca del pacto de Dios, las tablas de la ley de Dios, sus 10 mandamientos, expresión de su voluntad, de su carácter, de su santa ley. Vamos a ver esto un poco con más detalle. La descripción de la construcción del arca del pacto la encontramos en Éxodo, nuevamente en Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22. Ahora, aquí, esto sí vale la pena que rápidamente abramos, pues hay un detalle que hay que destacar. En Éxodo 25 está la descripción del arca del testimonio. Y en el versículo 16 dice que pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Los 10 mandamientos, las 2 tablas. Versículo 17 nos habla que también harás un propiciatorio de oro. Y en el versículo 18 harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, tal como lo vemos aquí. El propiciatorio era básicamente esta tapa donde estaban los 2 querubines encima, con el cual se tapaba el arca del pacto en el cual estaban los 10 mandamientos. Dice el versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, en este lugar, el lugar santísimo, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Una vez al año. Y en el día Yom Kippur, el día de las expiaciones. Era un día muy especial, pues en ese día el pecado acumulado del año, que vamos a ver en unos instantes, tenía que ser expiado. Y para ese evento el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo. Y ese lugar representaba la presencia de Dios. Era el lugar más sagrado que existía en esta tierra. Porque ahí Dios, a través, la describe la Shekinah, se presentaba a Dios. Entonces, si el sumo sacerdote en la presencia de Dios estaba con pecado, moría, por eso tenía que entrar con una soga amarrado a su vientre. En el caso que tenía algún pecado oculto que no había confesado, del cual no se había arrepentido, moría. Pues el pecado no puede existir en la presencia del Dios Santo. Entonces tuvo que ser jalado y sacado por la soga. La Biblia no nos cuenta de que esto ocurrió. Es decir, parece que los sumos sacerdotes lo tomaron en serio, muy en serio, este día, y se prepararon mucho para no tener que morir. Pues no encontramos relato en la Biblia donde efectivamente uno murió en la presencia de Dios y tuvo que ser jalado fuera. Pero esto es la seriedad del asunto, la presencia de Dios, su voluntad, su santa ley, y los querubines y el propiciatorio. Ahora, esto es muy interesante, pues las tablas de la ley, los 10 mandamientos, representan su justicia de Dios. Y el propiciatorio que estaba encima representaba su misericordia. Pues ahí se fusionaban su misericordia y su justicia, igual como en la cruz. Jesús, cuando murió en la cruz, ahí se cumplió la justicia y la misericordia. La justicia porque Jesús tuvo que morir por los pecados de la humanidad, por tuyos y los míos también. Pero la misericordia, pues Él decidió morir por nosotros, para que tú y yo, a través de su sacrificio, en nuestro lugar, sustituto, inocente, podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, la combinación de la justicia de Dios, su santa ley, con el propiciatorio, su misericordia y la presencia de los santos ángeles, los querubines, que desde arriba miran a través del propiciatorio hacia la ley de Dios. Y es la forma como tú y yo también debemos mirar la ley de Dios, a través del propiciatorio. Debemos ver la ley de Dios a través de su misericordia. Y si lo hacemos así,
Entonces la ley de Dios nos resulta algo maravilloso. Él desea una justicia, pero Dios en su gran misericordia ha provisto el manto, la capa de misericordia para que tú y yo, si hemos fallado a esta ley, a esta santa y sagrada ley, podamos obtener el perdón de nuestro pecado, de nuestra transgresión, de nuestra obediencia. Y los ángeles, estos dos querubines, representan en cierto sentido todos los ángeles que tienen un enorme interés en ver la justicia de Dios y la misericordia de Dios y cómo esto se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, este día que llegó una vez al año, el Yom Kippur, se llamaba en hebreo el día de las expiaciones, también conocido como el día del juicio. Vamos a ver esto ahora un poco con más detalle. Esto ocurría una vez al año. En el libro de Levíticos 16, donde habla la descripción de este gran día de Yom Kippur, Levíticos 16, versículo 34, nos dice al final: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿Cada cuánto tiempo se hacía esto? Una vez al año. El libro de Hebreos 9, versículo 7 lo confirma, ahí también explica que una vez al año se hacía esto. Ahora, sucede algo muy interesante. Les quiero contar un poquito de lo que ocurrió ese día. Vamos a ver la ilustración del sumo sacerdote que una vez al año se presenta en la presencia de Dios en el día Yom Kippur para la expiación de los pecados. Sucede que este día, el Yom Kippur, era la culminación de la liturgia del santuario. Era el clímax anual en relación a lo que ocurría en el santuario. Era una ceremonia muy solemne y tenía como base y como fundamento la purificación del santuario. Ese día el santuario tenía que ser purificado. También, por eso en Levítico 16 nos habla de la expiación de los pecados que tenían que ocurrir en ese día. Sucede que 10 días antes del Yom Kippur, 10 días antes, comenzaron los sacerdotes a tocar las trompetas. Entonces todo el pueblo sabía, comienza esta fase de 10 días que culmina en el día Yom Kippur. Entonces ellos sabían, tenemos ahora 10 días para prepararnos para el día de las expiaciones, de los pecados, para el día del juicio sobre el pueblo. Era algo muy solemne, era el clímax del año. Entonces, ¿qué pasó? Estos 9 días antes del Yom Kippur era una fase donde la gente buscaba el sincero perdón. Se arrepintieron de sus pecados, buscaron en su conciencia que estaba mal y trajeron todo ante Dios y se purificaban de tal manera para estar listos para el día Yom Kippur. Ahora, todos los días, esto hemos visto ya con más detalle la semana pasada, todos los días, durante todo el año, los sacerdotes aceptaron los sacrificios. El pecador venía y entonces el pecador tenía que transferir simbólicamente su pecado sobre la ovejita. Y él mismo tenía que degollarlo. Y entonces eso significaba, como vimos la semana pasada, de que uno mismo era culpable de la muerte de un inocente, que era en este caso el Cordero de Dios, la prefiguración de Jesucristo, culpable de que Él murió en la cruz. Pero, ahora, ¿qué hizo el sacerdote con esta sangre de la ovejita sacrificada? La agarró y la derramó y la puso, la rociaba sobre algunos lugares del santuario terrenal, por ejemplo, sobre el altar del incienso, también sobre el piso frente al velo interior. Y de esta manera, el pecado que primero del pecador fue transferido a la ovejita, ahora fue transferido de la ovejita al santuario. Y ahora el pecador salió ya con el perdón. Vamos a leer esto. En Levíticos 4, versículo 20, maravillosamente el pecador salió con el perdón de su pecado. Levítico 4, 20.
donde dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Ellos salieron del lugar con el perdón. Pero, ¿dónde estaba ahora su pecado? Su pecado había sido transferido a la ovejita había muerto y con la sangre había sido rociado en algunos lugares del santuario que se había contaminado ahora con este pecado. Y durante todo el año el santuario se iba cada vez más y más contaminando con el pecado del pueblo. Y una vez al año, el día Yom Kippur, el día de las expiaciones, todo ese pecado acumulado de todo el año fue deshecho, fue eliminado, fue borrado. Y eso es el maravilloso día de Yom Kippur. Ahora lo que sucede fue que un registro entonces que quedaba sobre el santuario durante el año tenía que ser eliminado. En Levítico 16 nos habla la descripción del día de Yom Kippur. Vamos a ver solo unos cuantos versículos. Levítico 16, donde esta vez el sumo sacerdote que hacía el trabajo, él podía entrar hasta el lugar santísimo, solo ese día al año. Y ahora tuvieron que ser en este día sacrificados 2 machos cabríos, y con la sangre del primer macho cabrío, versículo 15 y 16, vamos a leer esto. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro, hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Eso ocurrió solo una vez al año, que la sangre entraba hasta el lugar santísimo. Y entonces dice versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Una vez al año el santuario fue purificado. Entonces el sumo sacerdote salió del lugar santísimo, donde acaba de rociar sobre el arca del pacto. También esparcía algo de la sangre en el lugar santo y en el atrio afuera. Y todo el santuario terrenal quedó purificado. Y entonces esto fue para hacer reconciliación nuevamente entre Dios y su pueblo de una manera muy amplia. Fíjense, en Levítico 16, tengo que mostrarles este muy importante detalle. Este segundo macho cabrío del cual habla en el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. El primero fue utilizado para expiar y limpiar y purificar el santuario terrenal de los pecados acumulados de todo el año. Pero ¿qué pasó con el segundo macho cabrío? Este segundo se llamaba Azazel, en el versículo 10. El macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, una vez que el santuario fue purificado y el sumo sacerdote salió, y entonces ya la expiación había terminado, ocurrió lo siguiente, en el versículo 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y el macho cabrío se perdió ahí con todo el pecado simbólico de todo el año acumulado, se perdió en el desierto, se murió. Lo que eso significa con mucho más detalle vamos a ver en otro tema. Pero de tal manera, en el día de las expiaciones, el Yom Kippur quedaba purificado el santuario. Ahora, ocurre que, como les dije, en este día comenzó con 10 días antes con el sonido de las trompetas. Esto fue en el primer día. Pues, por si acaso, en el 10º día era el Yom Kippur,
que caía en el séptimo mes. Y en el primer día del séptimo mes comenzó el aviso de las trompetas. Hay 9 días de preparación para aquel gran día. La gente se afligía, un profundo reconocimiento de sus pecados y de su conciencia. Y el Yom Kippur, al 10º día, como acabamos de ver, iba a eliminar el pecado acumulado del pueblo. Y todo iba a quedar puro. Pero todo este rito, toda esta ceremonia que hizo en el santuario, lo que acabamos de ver, solo era en realidad para demostrar lo que debería ocurrir en realidad en el corazón del ser humano y del pecador. Toda esta ceremonia externa en el santuario con sus rituales y todo, que demostraba el proceso de la purificación, de la eliminación del pecado. Todo era una representación ceremonial de lo que debería ocurrir, ¿dónde? En el corazón del pecador, del ser humano. Porque en realidad el pecado, ¿dónde tiene que ser borrado? De nuestro corazón, de nuestra conciencia. Ahí tiene que ser eliminado, ahí tiene que ser expiado. Ahora era muy serio el día de la expiación. Ahora vamos a entender por qué el día de la expiación era a la vez conocido como el día del juicio. Porque hay algo en Levítico 23 que tenemos que leer. En Levítico 23, algo muy fuerte, en el versículo 29, donde dice, ningún trabajo haréis en este día. Está hablando del día de la expiación, del Yom Kippur, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Y el versículo 30 sigue, cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Era tan serio la cosa, el que no tomó en serio esto, el que no buscó la reconciliación, el que no se confesó, el que no arregló sus cuentas con Dios y el prójimo, el que retuvo pecados en su corazón, fue en ese día extirpado del pueblo, tuvo que morir. Era terrible. En ese sentido, el día de la expiación llegó a ser el día del juicio para cada integrante del pueblo de Dios, para cada persona que creía en el Señor. Y ahora, los mismos rabinos en sus enciclopedias universales del judaísmo lo expresan de esta manera. Les quiero leer 2 pequeñas citas de cómo los rabinos vieron y describieron ese día como un día de juicio. Primera cita, la idea de un día universal de juicio domina ese periodo de 10 días de penitencia y se expresa particularmente en la oración que se eleva en el Yom Kippur. Es decir, el clímax de estos 10 días, que es considerado como un periodo de juicio, el clímax es el Yom Kippur. Ahora, la enciclopedia judía, tomo 2, página 286, dice, Dios, el Señor sobre el trono, como juez del mundo. Luego sigue diciendo, se abre el libro de las memorias, se lo lee, los registros de cada ser humano están ante Él, ante Dios. La gran trompeta suena, se escucha una voz tranquila y suave. Los ángeles tiemblan y dice, este es el día del juicio. En el día del año nuevo se declara la sentencia. En ese día de la reconciliación, es decir, de la expiación, queda sellado quién vive y quién morirá. Es decir, era muy claro para todo el conocimiento y la forma de pensar de los hebreos de que este día de la expiación era y es el día del juicio. Ahora, recordemos nosotros en Daniel 8, versículo 14, lo que ya hemos estudiado en los últimos temas. Daniel 8, 14, donde nos decía, él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, como ya vimos este lapso largo de tiempo que cubre más de 2 milenios, entonces, dice, luego el santuario será purificado. Oh, entonces, conociendo ya a qué se refiere la purificación del santuario, nos damos cuenta a lo que tiene que referirse este versículo, la purificación del santuario, el gran día Yom Kippur, el gran día del juicio.
Y entonces ocurre lo siguiente. Les quiero demostrar algo que es muy, muy vital para entender ahora correctamente esta profecía de Daniel capítulo 8 y 9. El santuario terrenal, lo que acabamos de estudiar con todos sus ambientes y sus utensilios, era un ejemplo, una sombra, una figura del santuario celestial, del verdadero y gran santuario que levantó Dios en el cielo. Todo este santuario terrenal era solo un tipo, una representación de aquel verdadero santuario celestial. Les quiero leer de que este santuario terrenal tenía una fecha de vencimiento. Igual que cuando nosotros vemos algún producto para comprar y a veces puede tener una fecha de vencimiento, el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento. Leamos juntos Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos 8, versículo 13, donde dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El pacto antiguo, el anterior, el santuario terrenal, tenía una fecha de vencimiento. ¿Y cuándo se venció? Ya lo hemos estudiado en los temas anteriores. ¿Cuándo se rasgó en el templo el velo de arriba para abajo? ¿Cuándo cesó el sacrificio y la ofrenda? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿En qué año fue? Según nuestro calendario actual. ¿En el año 31 después de Cristo? Recuerden las 70 semanas, los 490 años para el pueblo hebreo, Isla Santos de Jerusalén. Y al final, en la última semana, a la mitad, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El pacto antiguo, el santuario terrenal, llegó a su santo cumplimiento. Ahí era su fecha de vencimiento. Desde entonces ya terminó su santo cometido. Ahí es donde el libro de Colosenses y en otros lugares dice que los decretos que nos eran contrarios fueron clavados con Cristo en la cruz. Todo el pacto antiguo, las leyes ceremoniales acerca de los sacerdotes y los ritos y las ceremonias y las fiestas y lo que tenían que comer y beber en relación a estas fiestas y los días exactos en los cuales caían estas ceremonias, todo esto llegó a su santo cumplimiento en la cruz. Y entonces, cuando Jesús resucitó y fue al cielo, Él comenzó a interceder por ti y por mí como el gran, verdadero, perfecto sacerdote y sumo sacerdote que está en los cielos. Les quiero leer ahora acerca del santuario celestial. Vengan conmigo al libro de Hebreos, ya estamos aquí, capítulo 8, y vamos a ver unos cuantos textos para confirmar de que realmente este santuario terrenal solo era una figura temporal, imperfecta, defectuosa del verdadero santuario celestial donde se encuentra Jesucristo en este momento. Ahora, Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí habla que Jesús ahora está en el verdadero santuario que levantó Dios mismo, no este santuario terrenal que tuvo fecha de vencimiento. Vamos al versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué dice acerca del santuario terrenal? Que era figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y entonces en el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel santuario terrenal, el primero, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo, el nuevo pacto, el santuario celestial, donde Jesús como nuestro sumo sacerdote está ahorita en el cielo. Vamos a seguir, Hebreos 9,
Versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es el santuario celestial perfecto donde se encuentra Cristo, no hecho de esta creación. Y el versículo 12 sigue diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigue diciendo, vamos a saltar al versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Lo que hemos visto antes, la purificación del santuario terrenal. Era importante, dice aquí, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero que está en el cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La cosa está muy transparente, muy clara, muy sencilla. Pero vamos a confirmar con un versículo más que se encuentra en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 19, donde nos habla del santuario celestial y nos lo abre. San Juan lo ve en visión. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué es lo que San Juan vio en la visión? El santuario celestial. ¿Y qué lugar vio, para ser específico? El lugar santísimo, pues en el arca del templo de Dios vio el arca de su pacto. Y eso está en aquel lugar santísimo. Ahora, ocurre que nosotros sabemos, según lo que hemos estudiado en los últimos temas, Daniel 8 y 9, que hay una profecía de tiempo de 2300 tardes y mañanas, que sabemos 2300 días, que sabemos que se convierten en años. 2300 años que comienzan a arrancar con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, como hemos visto ya con detalle. Y nos lleva hasta el año 1844, donde según la profecía el santuario será purificado. Entonces, nosotros sabemos, el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento, en el año 31 llegó su cumplimiento. Jesús entonces fue al cielo para comenzar administrando como nuestro sacerdote, sumo sacerdote en el cielo, en el verdadero tabernáculo celestial, donde se encuentra el arca del pacto, con los 10 mandamientos. Y entonces la pregunta es, ¿qué santuario fue purificado en 1844? El terrenal no puede ser, porque ya llegó a su cumplimiento. Entonces solo puede hablar del santuario celestial que tiene que ser purificado. Mucha gente tiene un problema con esto diciendo, ¿cómo es posible que en el cielo algo tiene la necesidad de ser purificado? Muy bien, nosotros como seres humanos y pecadores, a través de nuestras oraciones, llevamos nuestros pecados a los registros celestiales en el santuario celestial, y ahí pues se mantienen, y tiene que venir el proceso del juicio y de la expiación de aquellos nuestros pecados que están acumulados ahí. La pregunta es, ¿hay un versículo en la Biblia que realmente dice que el santuario celestial tiene que ser purificado? Vamos a verlo aquí y con esto terminamos el tema de hoy. Vengan conmigo, Hebreos capítulo 9. En realidad lo hemos leído hace unos cuantos instantes, pero quizás no nos hemos dado cuenta. Hebreos 9, versículo 22 y 23. 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, perdón. Y ahora viene la clave, presten mucha atención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Lo vimos en el día Yom Kippur. En el día Yom Kippur fue el santuario terrenal purificado de la manera que hemos estudiado en este tema. Y ahora sigue diciendo, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, pero las cosas celestiales mismas tienen que ser purificados también con mejores sacrificios que estos. Aquí tenemos el versículo donde nos dice que el santuario celestial también tiene que ser purificado. Y cuando ocurrió
al cabo de los 2300 tardes y mañanas, que nos lleva al 1844. El próximo tema vamos a continuar y profundizar unos cuantos aspectos más. Antes de ir a la siguiente profecía, saltamos al Daniel capítulo 12.